Hola, mi nombre es José Luis Rosales y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido de si los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus pudieran tener un riesgo incrementado de infección por el coronavirus. Pero, ¿de dónde surge esta preocupación? La misma proviene de la descripción de investigadores médicos en China al describir las características de pacientes infectados con el COVID-19, de las diferentes publicaciones de series de casos, incluyendo pacientes que precisaron ingreso hospitalario, de pacientes que debido a la severidad de su infección precisaron estancia en unidad de cuidados intensivos y de pacientes que estando en cuidados intensivos tuvieron un desenlace fatal. Al analizar las características de estos pacientes, se evidenció que las enfermedades que estaban más presentes en ese tipo de infecciones eran la hipertensión y la diabetes, aunque habían otro tipo de enfermedades como las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades coronarias. Pero algo que comparten en común todas estas enfermedades son algunos de los tratamientos que se utilizan para los mismos, por ejemplo, los antihipertensivos. Por tanto, estos primeros hallazgos nos permitieron plantearnos otras preguntas, como si los determinados antihipertensivos pudieran incrementar el riesgo de infección por el coronavirus. Dentro de ellos tenemos los YECAS y los ARA2. Los YECAS serían los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, aquellos fármacos que terminan en pril, como el enalapril, captopril, ramipril, lisinopril, entre otros. Y los ARA2, o antagonistas de receptores de angiotensina 2, drogas fármacos que terminan en sartán, como por ejemplo el losartán, candesartán, valsartán y telmisartán, entre otros. ¿Y cuáles serían los datos que nos harían pensar a favor de que la diabetes y la hipertensión y los tratamientos que se utilizan para los mismos pudieran incrementar ese riesgo de infección? Puesto que los niveles de la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentran incrementados en pacientes con diabetes e hipertensión. Y esos niveles se encuentran aún más altos en aquellos pacientes que reciben tratamientos con YECAS y ARA2. Y si además consideramos que los coronavirus humanos, tanto el SARS del 2002 como el SARS-CoV-2 responsable del COVID-19, precisan de un receptor para poder unirse y lograr ingresar dentro de la célula para infectarlo, y ese receptor es la enzima convertidora de angiotensina 2, pues parece razonable pensar que los pacientes diabéticos, hipertensos y en tratamiento con YECAS y ARA2 pudieran tener un riesgo incrementado de infección y de severidad por el coronavirus. Pero esto no es tan sencillo como parece, puesto que es bien sabido los efectos beneficiosos de los YECAS y ARA2 en el tratamiento de la hipertensión arterial, así como el tratamiento preventivo del daño cardíaco y renal y de sus complicaciones. Y además de los datos obtenidos de estudios experimentales, sabemos que la enzima convertidora de angiotensina 2 tiene efecto protector en el organismo. Y de los datos obtenidos en estudios en animales, sabemos que la enzima convertidora de angiotensina 2 tiene propiedades antiinflamatorias. De allí que se esté planteando su uso para el tratamiento de enfermedades pulmonares inflamatorias, así como de la propia hipertensión y de la diabetes. Por otra parte, no debemos perder en mente que la potencial contribución de la susceptibilidad genética, es decir, de los cambios que se producen en los genes que puedan sintetizar la enzima convertidora de angiotensina 2, pudiendo interferir tanto en su disponibilidad en condiciones de normalidad como en el contexto de infecciones, así como de su afinidad por la célula diana. Por tanto, parece ser que este riesgo pudiera ser más individualizado considerando la susceptibilidad genética propia y el desarrollo de enfermedades y los tratamientos que hayamos sido expuestos para los mismos. Por tanto, podemos concluir que dentro de las enfermedades más frecuentes descritas en pacientes infectados con el COVID-19 tenemos a la hipertensión y a la diabetes mellitus. Por otra parte, no existe evidencia concluyente de que los tratamientos que utilizamos para tratar esas enfermedades, los YECAS y ARA2, tengan un efecto perjudicial o beneficioso en el contexto de las infecciones por el COVID-19. Y finalmente, las diferentes sociedades científicas y asociaciones, dentro de ellas la Sociedad Europea de Cardiología, recomiendan que los pacientes que previamente venían recibiendo tratamiento con YECAS y ARA2 continúen con los mismos previamente, durante y posterior a la infección, puesto que los beneficios exceden con creces a los riesgos, aunque a medida que vayan pasando las semanas se podrá tener mayor información para poder hacer alguna nueva recomendación. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.